mis amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hoy nuevamente doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí llevando su palabra. Gracias porque ya tengo nuevas fuerzas y puedo estar de pie nuevamente aquí cumpliendo, cumpliendo el reto o la obra a la que Él me ha enviado. Quería recordarles la última vez que prediqué sobre agradecimiento, ¿se acuerdan? Y esa vez les pedí o les insinué que hiciéramos una listica, anotando todos y cada uno de las cosas que hemos recibido de Dios y todas y cada una de las cosas por las cuales démosle gracias a Dios y por las que estamos agradecidos con Dios, para que podamos entender y darnos cuenta que verdaderamente nuestra vida depende de Él 100%. Y para que podamos conocer a ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, ese Dios que ha estado siempre a nuestro favor, pendiente para suplirnos, para levantarnos, para socorrernos. No sé cuántos de ustedes le hicieron, hermanos, pero quiero decirle que yo la he seguido escribiendo y cada día tengo que añadir más y más y más las cosas que Dios ha hecho por mí y por mi familia, por la iglesia, por el mundo entero. Han sido detalles pequeñitos y detalles grandes, pero vuelvo y los invito, hermanos, a que tomen tiempito, pasen con Dios, saquen una hoja, un lapicero, un esfero y escriban qué ha hecho Dios por usted, qué tiene que agradecerle a Dios. Y se van a dar cuenta, hermanos, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos que agradecerle a Dios. Antes de ser concebidos, ya tenemos que agradecerle a Dios. Y esta semana, en todo lo que hemos estado con mi esposa hablando y leyendo y son de la palabra de Dios, nos ha dado mucha palabra para aplicarla en nuestra vida y también para compartir con la iglesia. El día de hoy traigo una enseñanza que quise titularla Reconociendo nuestra vida personal primeramente. Quise titular, dice, verdaderamente sí que tenemos un problema. Verdaderamente sí que nosotros tenemos un problema. Por eso me antepongo primero yo reconozco que yo tengo un problema. Y los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes refleje en su corazón y se van a dar cuenta que verdaderamente sí nosotros tenemos un problema. Toda la palabra del Señor, toda la Biblia nos está constantemente enseñando y nos permite ver que el ser humano verdaderamente tiene un problema muy serio. Nos permite ver que tenemos un problema serio, pero sobre todo nos permite ver que lo peor de todo es que no estamos haciendo ni hemos hecho nada. ¿Para qué? Para aceptarlo. No estamos haciendo nada para entenderlo, ni mucho menos para remediarlo. Sino pensamos que es algo de la vida y seguimos la vida como si nada, sin entender, sin hacer un alto y mirar que verdaderamente tenemos un problema. Necesitamos reconocerlo primeramente, necesitamos confesarlo, apartarnos de él. Eso es la palabra de Dios. Reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarlos de él. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Entonces, sobre este tema en especial, en la palabra de Dios encontramos un pequeño libro que nos impacta y nos hace ver que realmente muchos cristianos, por no decir todos, tenemos un verdadero problema. Dije al comienzo que toda la palabra de Dios nos deja ver eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es un espejo que nos refleja nuestra propia alma. Y la palabra de Dios nos permite ver que constantemente nosotros como seres humanos, como cristianos que somos, tenemos un verdadero problema. Pero específicamente, hermanos, en medio de la palabra de Dios, encontramos en la Biblia un pequeño libro que nos impacta y nos hace ver que en realidad muchos cristianos, por no decir todos, tenemos un grave problema, tenemos un verdadero problema. Este libro, del cual vamos a estudiar nosotros algunos pasajes, está compuesto solamente por 2 capítulos. Y a través de esos 2 capítulos, hermanos, nos exhorta a qué? A enfocarnos en la realidad del presente que nosotros vivimos. 2 capítulos que nos exhortan a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a qué?
a enfocarnos en la realidad, en la verdadera realidad que vivimos nosotros ahora en el presente. Y sobre todo nos exhorta a la gran necesidad, a la urgencia de retomar nuestra fe, nuestra creencia, nuestras convicciones y nuestro compromiso con Dios con mucha seriedad. No es algo que vino y se va y llegó y volvió, no, es algo que nosotros tenemos que retomar con seriedad. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestras convicciones, nuestro compromiso con Dios, pero con mucha seriedad y respeto. Hoy vamos a estar en el libro del profeta Ageo. Pero para que nosotros entendamos este pequeño libro, este interesante libro, es necesario, hermanos, que tener en cuenta el contexto en que se escribió este libro en ese tiempo. Nos dice la palabra de Dios que Ageo fue un profeta menores, que regresó con el pueblo de Israel del exilio de Babilonia. Ageo fue un profeta enviado por Dios ¿para qué? Para alentar al pueblo a reconstruir el templo en Jerusalén que había sido destruido. Ageo es contemporáneo de Esdras y de demás. Y vemos en Esdras 3, 7 al 10 que nos dice que habían pasado 16 años que el pueblo judío sentó las bases del templo de Dios bajo el liderazgo de ¿quién? De Zorobabel y Jesúa, ¿verdad? Pero ahora después de estos 16 años de haber sentado las bases del templo, Dios hace un llamado personal, hace un llamado especial al profeta Ageo. ¿A qué? A reavivar esa visión en las mentes y el corazón de las personas y líderes. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Si vemos la palabra de Dios, vemos que es un llamado personal que Dios le hace al profeta Ageo. Este llamado personal que le hace el profeta Ageo era un desafío enorme. Era un desafío imposible hacerlo en las fuerzas humanas de él. Dios hace un llamado a Ageo ¿a qué? A revivir, a reavivar esa visión en las mentes, el corazón de las personas y los líderes. ¿Para qué? Para que reconstruyeran el templo. Entonces, hermanos, esto era un desafío enorme y es un desafío aún para nosotros enorme hoy en día. Es un desafío que el Señor nos está haciendo a nosotros, pero entendamos que solos no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo para poder entender y llevar ese mensaje, para poder colocar en los corazones, en las mentes de las personas que necesitamos, hermanos, reconstruir el templo del Señor. Veamos la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 7, que vamos a estar hoy en esos versículos y más adelante en otros. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sabatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josahá, el sumo sacerdote. Así ha dicho Jehová de ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que la casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Tremendo mensaje que encontramos en estos 7 versículos. Tremenda exhortación que se nos está dando a nosotros en estos 7 versículos. Comenzamos en el versículo 1. El versículo 1, hermano, nos sitúa claramente a la fecha correcta en la que sucedieron los hechos. Dicen que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes. Entonces,
Dios envió un mensaje dirigido primordialmente ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Sabatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josué, el sumo sacerdote. Enseguida vemos que Dios presenta un llamado de advertencia o un llamado de inconformidad al pueblo judío. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Señor los llama, le dice este pueblo, este pueblo. Notemos que el Señor no los llama mi pueblo, como estamos acostumbrados a leer la palabra. Mi pueblo, mis ojos, mi pueblo. No, Él le dice este pueblo. No se refiere a ellos como este pueblo, sino no como mi pueblo, sino lo llama este pueblo. Ahí ya vemos que el Señor tiene algo contra el pueblo y está manifestando su inconformidad y la advertencia. El versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Seguimos leyendo y más adelante en el versículo 5, Jehová les hace ver que deben pensar seriamente en su conducta con palabras más fuertes. Les hace un llamado fuerte y los exhorta a que deben de pensar seriamente en su conducta, en lo que están haciendo, en lo que están viviendo. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En ese contexto donde se encuentra ese versículo de hoy, en el que Dios les insta y nos exhorta a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para reflexionar sobre nuestras prioridades. El Señor nos está exhortando, en ese momento incitó al pueblo a que reflexionaran, pero hoy nos está exhortando a nosotros, a cada uno de nosotros está exhortando que a reflexionar sobre nuestras prioridades. Hermanos, necesitamos tener bien presente que meditar bien sobre nuestros caminos es una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones, pensamientos y prioridades, tanto del pasado como del presente, como del futuro. Nos está diciendo, mediten bien sobre vuestros caminos. O sea, nos está invitando, hermanos, a que reflexionemos, a que hagamos un alto y meditemos profundamente sobre nuestras acciones, decisiones, elecciones, y se refiere, repito, a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Meditar bien. La frase meditar bien sobre nuestros caminos, hermanos, se refiere a la gran necesidad de reflexionar nosotros profundamente. Está diciendo, mediten bien. O sea, saquen todo el tiempo que sea necesario. Se refiere a que nosotros necesitamos colocar en orden las prioridades siguiendo el orden divino que la palabra de Dios nos enseña. Mediten bien, piensen bien lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Mediten sobre los caminos en los cuales han andado. Mediten los caminos que están andando y mediten bien en los caminos que van a andar. Necesitamos, hermanos, colocar en orden de nuestra vida las prioridades siguiendo el orden divino de su palabra. ¿Saben cuál es el orden divino de Dios para nuestras vidas? El orden divino de Dios en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, que primero es Dios. Segundo, nuestro cónyuge. Tercero, nuestros hijos. Cuarto, nuestros padres, familiares. Y después del cuarto sigue la iglesia, el trabajo, los amigos, los pasatiempos, los logros, todo lo que nosotros queramos. Pero el orden divino está en que está Dios, en que está el cónyuge y están nuestros hijos, nuestros padres, la iglesia y el trabajo. Esto implica pensar cuidadosamente en nuestras decisiones tomadas y por tomar. Evaluarnos si verdaderamente estamos andando en la voluntad de Dios o en nuestra propia, conveniencia. Porque muchas veces andamos en las cosas de Dios por nuestra conveniencia. Hermanos, es importante tener en cuenta este orden divino, porque cuando nosotros variamos este orden divino, ya estamos desobedeciendo a Dios.
Cuando tú y yo variamos el orden en que la palabra de Dios enseña que Dios está por encima de todo y lo variamos, ya estamos desobedeciendo a Dios. Cuando colocamos el trabajo por encima del Señor, cuando colocamos nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra esposa o cualquier otra cosa, ya estamos desobedeciendo a Dios y estamos haciendo eso un ídolo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está por encima del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 5 del 8 al 10? Deuteronomio 5 del 8 al 10 dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. Ahí nosotros necesitamos entender que tenemos un verdadero problema. Tengo un verdadero problema. Porque muchas veces hemos variado el orden de Dios. Hemos variado el orden divino. Como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, pero lo hemos hecho. Muchas veces hemos colocado primero nuestro trabajo, luego Dios, o hemos colocado nuestros hijos, luego Dios, o hemos colocado ciertas cosas y luego Dios. Y ahí ya tenemos un problema, porque el Señor de Deuteronomio dice exactamente eso: no harás para ti ni imagen ni escultura alguna de cosa que está arriba de los cielos, debajo de la agua de la tierra. O sea, no podemos nosotros variar ese orden. Necesitamos continuar y hacer el orden divino que Dios ha colocado en nuestras vidas. Entonces, meditar bien es sacar un tiempo para mirar, o no es para que simplemente medio recordemos lo que hicimos y lo que estamos haciendo, sino es para mirar bien y tomar decisiones correctas en nuestros caminos. Cuando meditamos y nos damos cuenta del error que hemos cometido, hermanos, es mejor acabar de raíz y comenzar de nuevo. Lo que mal comienza, mal termina. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que cuando dice meditar bien, no es simplemente pensar: ay, yo hace 2 años hice esto, pero bueno, Señor. Ay, yo hice, no, es sacar tiempo y pensar, meditar, reconocer, confesar, pedir perdón a Dios por eso que hicimos, por eso en que andamos, y los resultados que estamos viviendo hoy es por lo que hemos andado sobre lo que hicimos. Entonces el Señor nos manda a que nosotros meditemos bien. Yo quiero repetir nuevamente: Dios quiere y nos invita que tomemos todo el tiempo del mundo que sea necesario. ¿Para qué? Para analizar nuestras vidas. Que tomemos todo el tiempo que sea necesario para meditar nuestros caminos por los que hemos andado, los caminos por los que estamos andando y los caminos que pretendemos andar. Porque todos tenemos planes ya, ¿verdad? Y todos nos vislumbramos en cierta parte de tu lugar. Pero hermanos, ¿es la voluntad de Dios? ¿La estamos haciendo por la voluntad de Dios? ¿Estamos siguiendo el camino que el Señor nos ha llevado? ¿O simplemente queremos, hermanos, satisfacer nuestra carne? Nos invita a reflexionar y evaluar si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad o simplemente estamos siguiendo nuestros propios pensamientos, caprichos, deseos y necesidades egoístas de la carne. Cuando tú meditas bien en lo que has caminado, meditas bien lo que estás caminando y lo que vas a caminar, te vas a dar cuenta, hermanos, que nuestros pensamientos muchas veces, no, siempre la palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nos invita a darnos cuenta que nuestros deseos no son los deseos de Dios y que nuestras necesidades son satisfacer nuestra propia ego. El pueblo de Israel estaba, hermanos, experimentando problemas muy parecidos a los nuestros. Y Dios lo describe perfectamente en el versículo 6, cuando dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis,
Bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Les ha pasado eso a ustedes? O si analizamos nosotros la cultura en que vivimos, hermanos, ¿por qué la gente vive insatisfecha? ¿Por qué la gente no se sacia con nada? ¿Por qué la gente cada día quiere más y más y más y más, aunque sea de puro egoísmo? ¿Por qué muchas veces la gente trabaja de lunes a domingo y sábados y martes y miércoles y reciben cantidades de dinero, pero no lo ven? Se va como en saco roto. ¿Por qué la gente, hermano, dice la palabra de Dios que comen pero no siguen con hambre? Hoy en día, hermano, escuchamos unas preguntas muy comunes en muchos cristianos que siempre se están quejando, dicen, pero ¿por qué me va a mí mal si estoy caminando en los caminos de Dios? ¿Cómo es posible que hoy que ando en los caminos de Dios todo me vaya peor? Yo he escuchado eso. ¿Usted no ha escuchado eso? Mucha gente dice, no, pero ahora que me convertí, ahora es peor, ahora me va peor. Y se quejan de los problemas que tienen en la vida, de los problemas económicos, los problemas en el matrimonio, problemas en la familia, con los hijos, problemas del trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se quejan y se quejan y se quejan. Y muchas veces a la conclusión que llegamos o que llegan esas personas, dicen, pareciera que Dios se ha equivocado con nosotros. Pareciera que Dios no está siendo justo con nosotros, o que Dios se ha olvidado, que no tiene en cuenta lo que nosotros estamos haciendo, que estamos andando sus caminos. Yo pienso que Dios se equivocó porque todo nos está saliendo peor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios que hemos leído nos habla de una situación real. Nos dice, sembramos mucho y recogemos poco. Es decir, vivimos en escasez. Nada nos hace sentir satisfechos y no hay contentamiento en nuestro corazón y nuestra economía parece que cae en saco roto. No salimos de nuestra pobreza y miseria espiritual. No salimos de nuestra necesidad, sino que estamos continuamente dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Pero notemos que acá hay algo importante en este versículo. Y es que este versículo nos recomienda a hacer algo. Nos invita a reflexionar y a aceptar que estamos equivocados. Este versículo, hermano, nos invita a reflexionar y a aceptar que estamos equivocados, porque la invitación no es buscar ha sido el error o la equivocación de Dios con nosotros. El versículo nos invita a ¿qué? A meditar bien en nuestros caminos, en nuestros errores, nuestros caprichos, nuestras decisiones. Este versículo no te está diciendo, medita bien por qué Dios hace injusto contigo. Medita bien por qué Dios te está haciendo pasar lo que pasa. Te está diciendo este versículo que necesitamos meditar en nosotros mismos, porque el error está en nosotros mismos, porque nosotros necesitamos, hermanos, entender y ver que el error es de nosotros. Y el Señor nos invita en este versículo, a través del profeta Ageo, a meditar bien en nuestros caminos, a meditar bien en nuestros errores que hemos cometido, a meditar bien en nuestros caprichos, en nuestras decisiones. En otras palabras, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos cambiar nuestra vida espiritual, mejorar las situaciones críticas que estamos viviendo, los problemas con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestro compromiso con Dios, tenemos que preguntarnos y reconocer algo con mucha necesidad y con sinceridad. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón, y preguntarnos con toda sinceridad, hermanos, y responder con toda sinceridad si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos un hijo de Dios y si verdaderamente estamos andando en los caminos de Dios. Porque esto es muy necesario que nos lo sepamos y tengamos en cuenta. Si verdaderamente soy cristiano, si verdaderamente yo he nacido de nuevo, si verdaderamente yo estoy convencido
de que soy un hijo de Dios y si verdaderamente andamos en los caminos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente andamos en los caminos del Señor, si somos seguros de haber nacido de nuevo, si estamos convencidos de ser hijos de Dios, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio encontramos una exigencia de Dios para su pueblo. Entonces, estamos hablando que si tú eres hijo de Dios, has nacido de Dios, eres su pueblo, ¿verdad? Y si vamos al libro de Deuteronomio, ahí encontramos una exigencia de Dios directa para su pueblo. Deuteronomio 10, 12, 13. ¿Qué dice el Señor? Su palabra dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y los estatutos que yo te prescribí hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Hermanos, sencillo, son 4 cosas que el Señor nos habla, 4 cosas que el Señor nos exige en su palabra, si verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora pues, Israel, ahora pues, en mi lugar seguro. Ahora pues, Víctor, César, Elianis, Joao, Giselle, Sandra, Oscar, dice diciendo, ahora pues, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Primero, dice, que temáis a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Que temáis a Jehová tu Dios. Decíamos que era una pregunta de corazón. ¿Verdaderamente tememos a Jehová nuestro Dios? ¿Verdaderamente tememos a Jehová nuestro Dios? Segundo dice, que andes en todos sus caminos. ¿Estamos andando en los caminos de Dios? ¿O estamos andando en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos? La tercera dice, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, esta palabra es dura. Y créanme que nos exhorta a todos, desde a mí para abajo nos exhorta. ¿Estamos amando y sirviendo a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? ¿O simplemente lo amamos cuando nos queda tiempo y cuando estamos en necesidad? Simplemente nosotros estamos sirviendo a Dios los domingos y eso para que me vean que yo estoy haciendo algo. Y el 4, que no por ser último es menos importante. El 4 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. La pastora ha venido insistiendo sobre los 10 mandamientos. Y nos preguntan, ¿no lo sabemos? Ayer vimos en la casa de César qué bonito lo que tenía ahí, los 10 mandamientos. Hemos visto que ya algunos han hecho conciencia y están anotando, escribiendo, aprendiéndonos, ¿verdad? Pero este versículo termina con una promesa. ¿Qué dice la promesa? ¿Qué dice la última frase que dice? Si nosotros tememos a Dios con todo su corazón, si andamos en sus caminos, si le amamos y le servimos a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y si guardamos sus mandamientos que Él se escribió, dice, tendrás ¿qué? Prosperidad. Y no está hablando de prosperidad económica solamente, porque desafortunadamente nosotros los creyentes, los humanos, pensamos que prosperidad es andar en el carro último modelo, tener una casa más grande, vestir con prendas de marca, usar perfumes de diferentes casas de perfumes. Eso no es prosperidad la que habla el Señor. Se está hablando de prosperidad espiritual, de contentamiento, de paz interior en su corazón. Eso es prosperidad. Yo estar contento con lo que el Señor me ha dado. No estar deseando lo que no tengo, sino disfrutar lo que tengo y estar agradecido con Dios. Esa es la prosperidad que Dios habla, en la salud, en el matrimonio, un hogar unido, un hogar próspero, que están entre ellos compartiendo los alimentos, que pueden hablar. Eso es prosperidad.
No es solamente dinero y plata. Entonces, hermanos, el camino es correcto, pero mi vida está equivocada. Es increíble, no sé ahora, pero el tiempo en que nosotros estábamos en Colombia, están de moda los famosos sicarios, ¿verdad? ¿Saben qué son los sicarios, no? Y ellos, antes de salir a hacer la encomienda a la cual los han contratado, ellos iban a un altar de una virgen y encomendaban el trabajito. Y yo pensaba, o sea, qué contrariedad tan tremenda. Irme yo a un altar a pedirle a una virgen que me salga todo bien para ir a matar a alguien. O sea, eso no tiene ni forma, ¿verdad? Entonces, el camino era correcto. Iban a buscar la protección y el cuidado, pero estaban, ¿qué? Equivocados en lo que estaban haciendo. Y a menudo nosotros nos dejamos llevar por la prisa de nuestra vida cotidiana y no tomamos el tiempo para qué, para reflexionar sobre nuestras decisiones que tomamos a diario. Si nos damos cuenta que al hacerlo podemos nosotros descubrir si en realidad estamos siguiendo el camino correcto o si necesitamos hacer algunos ajustes. Pero el afán diario, el afán de la necesidad, la vida en que nos hemos acostumbrado a vivir, no nos permite sacar ese tiempo para reflexionar, para orar y pedirle a Dios si en realidad puedo ir o no puedo ir. Bueno, nosotros hemos colocado ahora en estos días, desde que estamos así, desde que el Señor me permitió esa inquietud, hemos colocado por disciplina. Nosotros en una llamada, antes de la llamada, oramos, Señor, le pedimos consejos, dirección, sí, no, y hacemos. Entonces, nos está pidiendo, hermanos, que nosotros necesitamos a menudo, a diario, en todo tiempo, reflexionar sobre nuestras decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que ahí podemos descubrir si estamos siguiendo el camino correcto o si necesitamos hacer algunos ajustes. La importancia de meditar bien sobre nuestros caminos es una reflexión, es una invitación a una práctica importante diaria todo el día. Por eso digo, diaria todo el día. O sea, tú te levantas y reflexionas y sales a la calle a hacer lo que sea. Y tienes que estar constantemente conectado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos necesitando tomar decisiones. En todo momento tú en la vida tienes que tomar decisiones. Entonces necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos muestre, el que nos revele si en realidad son la voluntad y el camino de Dios. Entonces, al nosotros meditar bien sobre nuestros caminos, podemos enriquecer nuestra relación con Dios, enriquecer nuestra relación. Podemos ver nuestras acciones a través de la luz de su palabra y descubrir que necesitamos cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? ¿Para qué? Para crecer espiritualmente como personas que tengamos la prosperidad que la palabra del Señor nos está hablando. Además de meditar bien sobre nuestros caminos, nos permite tomar decisiones más sabias. Cuando tú meditas las cosas en el Señor, puedes tomar decisiones sabias. No estás después arrepintiéndote, ay, pero yo por qué hice esto, sí, qué brutalidad. No, entonces, meditar bien sobre nuestros caminos nos permite tomar decisiones sabias y conscientes en nuestra vida cotidiana. Podemos descubrir, hermano, las áreas en las que necesitamos trabajar y necesitamos mejorar y esforzarnos para vivir de acuerdo a los valores y principios divinos del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de dos caminos, ¿verdad? Mateo 7, 13 y 14, dice la palabra de Dios: entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pueden que entrar. Entonces, hermanos, si las actitudes, los pecados, las debilidades, los deseos están afectando nuestra vida, a pesar que estamos en el camino de Dios, quiero decirles algo muy importante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios
que el camino de Dios puede ser su fortaleza o puede ser su destrucción. Proverbios 10:29 dice, el camino de Jehová es fortaleza, ¿a quién? Al perfecto. Pero destrucción a los que hacen maldad. Si entendemos bien, dice que el camino por el que andamos en el Señor es fortaleza para los que andamos en el camino de Dios, tratando de ser perfectos, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo la palabra de Dios. Pero dice que puede ser destrucción a los que hacen maldad. ¿Por qué? Porque la misma palabra que te da bendición te puede llevar a maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia en nuestro corazón. Dios quiere que estemos en su camino y seamos fortalecidos por medio de su poder, por medio de nuestra confianza en Él. Entonces, todo está muy bonito, pero ¿cuál era el problema? El problema que tenían ellos. En la respuesta la encontramos en los versículos del 2 al 4. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Hermanos, hoy vivimos un tiempo muy similar al de Ageo, en el sentido de las excusas, la apatía, las prioridades erróneas y el hambre espiritual, la pobreza espiritual en que nosotros vivimos. Desde el comienzo nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios muestra que el hombre ha dado excusa a Dios en todo. Recordemos que en el jardín Adán le dijo a Dios, no, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el árbol y yo la embarré. Por su parte, Eva le dijo, no, Señor, la serpiente me engañó y comí. Ambos habían tenido libertad en el jardín, ¿verdad? Para hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, ninguno estaba preparado para aceptar la responsabilidad por sus acciones. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros estamos preparados y tenemos la oportunidad de elegir o no elegir. Tú tienes la oportunidad de tomar decisiones hoy sabias o erróneas. Pero afortunadamente las tomamos erróneas y le echamos la culpa a Dios. Señor, pero yo estaba orando y yo estoy mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Entonces, el profeta también se enfrentó a un pueblo apático, un pueblo rebelde, un pueblo inconforme. Y hoy miramos las iglesias, al interior de la iglesia, y vamos a encontrar que muchas personas no quieren ser molestadas o retadas o cambiar su manera de vivir. Muchas personas quieren estar quieticas, simplemente asistiendo y no quieren que sean inquietadas, ni que sean molestadas, ni que las retemos a cambiar su manera de vivir. No desean sujetarse a la voluntad de Dios, no quieren comprometerse a servir activamente a Cristo, pero sí quieren disfrutar de las bendiciones. Eso vemos en la iglesia de hoy en día. La gente no quiere compromisos con Dios, no quieren vivir para Dios, no quieren entregar su vida al Señor, no quieren hacer su voluntad, no quieren dar sus caminos, pero sí quieren las bendiciones de Dios. Y con frecuencia, hermanos, este tipo de personas se convierte en paralíticos espirituales que pierden el deseo de ¿qué? De vivir para Cristo y se acostumbran a vivir una vida sin esperanza alguna, viven por vivir solamente, guiados por sus emociones y sus pasiones. Afortunadamente hoy en día muchos cristianos están contentos y se sienten muy cómodos con un tipo de cristianismo blando, sin consistencia. Un tipo de cristianismo que no los confronte, que no los rete a un cambio, que no lo exhiba el pecado. Un cristianismo relajado que no los compromete en nada, ni que los incomode a su manera de vivir. Y desafortunadamente no están dando la suficiente importancia a una vida espiritual, a una vida que tiene que estar dedicada ¿a qué? Al servicio del Señor. Pregunta el Señor, dice, ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Y dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre nuestros caminos. Ahora, yo quiero aclarar que el deseo del pueblo de arreglar sus hogares
y arreglar sus casas en sí no era nada malo, como tampoco hoy en día es nada malo. Claro, nosotros tenemos un deseo y de arreglar la casa y decorar la casa y vivir bien, ese es el deseo y no tiene nada malo. Este versículo no se refiere tanto a la casa material, a las cuatro paredes que nosotros llamamos casa. En la Biblia del Antiguo Testamento, casa es en todo lo referente a la descendencia, a la familia, al simiente, al templo, al tiempo, a las experiencias, a todo lo que está alrededor nuestro. Si usted lee en ese versículo que está ahí encima de ustedes cuando dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, eso quiere decir yo y todo lo que me rodea, mi familia, mis pensamientos, mis decisiones, mis intenciones. No es mi casa, no es que esta casa sirva a Jehová, como lo estás viviendo, sí, claro. Pero no se refiere a que yo en mi casa, o sea, yo en mis cuatro paredes, no. Se refiere a que yo y mi familia, mi descendencia, mis hijos, mi esposa, mis creencias, mis hábitos, mis costumbres, lo que hago en mi vida, eso es lo que se refiere a mi casa. Y por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo, mis pensamientos, mis decisiones, mis intenciones, todo lo que yo, a lo que me rodea, eso es lo que serviremos a Jehová. Y el error para muchos de nosotros se centra cuando dejamos que la familia, cuando dejamos que el hogar, que el trabajo, los deseos, los placeres y tentaciones comiencen a desplazar y poner en peligro la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Ese es el peligro, que permitimos, hermanos, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestras entretenciones, comiencen a tomar el lugar y desplacen la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Esto se convierte en un gran peligro espiritual. A eso se refería el Señor cuando le dijo, este pueblo se preocupa más por construir sus casas, pero el templo ya está abandonado. La pregunta mía es hoy, ¿cómo está tu vida, tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu descendencia, tu familia, tu simiente? ¿Cómo está tu templo? Hebreos 3, de 10 al 11, dice, por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el Señor esto? Porque hemos cambiado la actitud correcta. Estamos más preocupados colocando nuestra vida exterior, nuestros afanes, nuestros deseos, nuestros trabajos por encima de Dios. Ahora, no es malo trabajar, no. La palabra dice, el que no trabaja, no coma. No es malo estar pendiente de la familia, tenemos que pendiente de la familia. Lo que es malo es colocar por encima de Dios esas prioridades. Por encima de esas prioridades. Por eso el Señor dice en Hebreos 3:10, por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Una exhortación, hermanos, a que reflexionemos. A que reflexionemos, a que meditemos, dice, bien en nuestros caminos, en lo que hemos andado. Si tú has tenido una relación que comenzó mal, qué bueno que estés meditando en ella, pero no siempre diga, ay, ¿qué hay que la hice? No, la gracia es meditar, reconocer, confesar y apartarse de ese pecado. Nosotros por lo menos desde mañana ya tomamos decisiones que son drásticas, y vamos a comenzar, hermanos, a cortar lo que hemos visto, lo que se nos ha mostrado que ha venido mal. Y los invito a ustedes como iglesia, den ese paso. Mediten en sus caminos, cómo han caminado en su pasado,
cómo están caminando ahora y cómo piensan caminar. Dice la palabra de Dios, hermanos, que las bendiciones llegan hasta la cuarta y quinta generación, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos nosotros que la bendición llegue a la cuarta y quinta generación si ni siquiera llega a nosotros? ¿Por qué? Porque estamos en los caminos equivocados, hemos andado en los caminos equivocados del Señor. Pero todo esto es interesante, después de esa exhortación y lo que el Señor nos muestra que verdaderamente el error es en nosotros y que tenemos un error grave y grande que tenemos que cambiar. La respuesta del pueblo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo tenemos que hacer? Dice el versículo del 12 al 15, Zorobabel, Josué y el pueblo oyó la voz de Jehová su Dios. Ellos que temieron. Ellos temieron. Ellos se dieron cuenta, hermanos, de su error. Se dieron cuenta que estaban mal y que estaban creyendo y pensaban que ellos sabían más que Dios. Pero se dan cuenta que están equivocados. Se dan cuenta que los equivocados eran ellos. Pero Dios les dice, versículo 13, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros a pesar de que hayamos abandonado y dejado desierta la casa de Dios por tanto tiempo. Yo estoy con vosotros a pesar de que hemos ido tras la búsqueda de placeres, entretenimientos y diversiones. A pesar de todo, Dios dice, yo estoy con vosotros. ¿Pero por qué estáis con vosotros? Porque dice la palabra de Dios que tanto Zorobabel, Josué y el pueblo oyeron la palabra de Dios, temieron, se arrepintieron y comenzaron a andar en los caminos de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que levanta, que restaura. Pero es un Dios en el cual nosotros tenemos que andar en sus mandamientos y sus estatutos. Versículo 14 y 15 dice, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sabatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josabab, al sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto del año del rey Darío. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová. Eso necesitamos nosotros, hermanos, comenzar a trabajar en la casa de Jehová, en nuestra casa, en nuestro templo. No comenzar a trabajar en nuestra casa, llegar a pintar y acomodar, no, a trabajar en la casa de Jehová, a recomodar, a organizar nuestra casa, nuestro tiempo. Hermanos, reconozcamos nuestro pecado y arrepintamos delante de Dios. Examinémonos, meditemos bien en nuestros caminos. Job 33, 27 al 28 dice, él mira sobre los hombros, pero sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios mira su alma para que no pase al sepulcro, y su vida será que en luz. Dice Job, yo pequé y me pervertí y no de nada me aproveché, de nada me aprovechó, pero me arrepiento, me entrego a ti, quiero enmendar mis errores. Y Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá la luz. Hermanos, es necesario que donde tú estés, donde estás sentado, no simplemente lleve esta palabra por llevársela, sino que piensa en tu corazón que tienes que llegar a meditar bien sobre tus caminos. ¿Qué has hecho en el pasado que no te has arrepentido? Que no has pedido perdón a Dios y que no te has separado de ese pecado. ¿En qué camino estás caminando hoy?
¿Qué caminos lleva tu vida hoy? Y que pensemos y meditemos bien en qué camino vamos a caminar mañana si no tomamos la decisión en el día de hoy de reflexionar bien sobre nuestros caminos. El Señor nos invita, hermanos, y dice su palabra de Dios: yo estoy con vosotros. No hay que perder esperanza. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. Pero la gran promesa de la bendición de Dios es que si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, los reconocemos y nos apartamos, dice: yo estoy con vosotros. Y eso es lo que estamos nosotros hoy. Que Él esté con nosotros, que su presencia esté en nuestra vida, que su presencia esté en nuestra casa, en nuestra familia, que su presencia permanezca con nosotros, para que nosotros podamos andar en los caminos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Dios, por este mensaje, Señor, que has traído el día de hoy, Señor de los cielos, Señor. Pero sobre todo te damos gracias, Dios, porque nos has mostrado, Dios mío, Señor, que tenemos un grave problema, Señor. Tenemos verdaderamente nosotros un error, Dios mío, Señor de los cielos, Señor. Que tenemos verdaderamente, Señor, un problema grande, Señor. Y que no estamos haciendo, Señor, ni que hemos hecho nada por reconocerlo, Señor. Y mucho menos, Dios mío, por remediarlo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor. Al fondo de nuestro corazón, Dios. Padre, que en tu misericordia, Señor, nos reveles, Dios de los cielos, Señor, por los caminos que hemos caminado, Señor Padre. Muchos de ellos, Dios mío, son caminos errados, Dios mío, Señor, que nos han traído, Dios mío, Señor, diferentes resultados, Señor. Pero te pedimos, Dios, por favor, que traigas a nuestra mente, Señor, el recuerdo, Señor, y que podamos tener valor, Dios mío, Señor, de reconocerlos, confesarlos, Dios mío, Señor, y apartarnos, Dios mío, Señor. Igualmente en el presente, Dios, muéstranos, Señor de los cielos, en dónde estamos colocando nuestros pies. ¿En qué camino estamos nosotros llevando nuestra vida de los cielos, Señor? Que podamos, Señor, reflexionar, Dios mío, Señor, y retomar los verdaderos caminos, Señor, de los cielos, Señor. Para que mañana, Señor, no estemos arrepentidos, Señor, de andar por el camino amplio, sino que pensemos, Señor, en el camino que nos lleva a tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Colocamos esta día en tus manos. Colocamos esta iglesia, Dios, este pueblo, Dios mío, Señor, Padre, en tus manos, Señor. Hoy nos has hablado en nuestro corazón, Señor, pero no permitas que esa palabra, Señor, entre por uno y salga por el otro, Señor. Sino que verdaderamente, Dios mío, Señor, tomemos el tiempo, Señor, a conciencia, Señor. Que retomemos nuestra fe, Señor, nuestro compromiso, nuestra creencia, Señor. Nuestra base cristiana, Dios, Señor, Padre. Nuestro servicio a ti, Dios mío, Señor, con seriedad, Dios, Señor. No simplemente por una entretención, Señor, o algún programa para hacer cada 8 días en la iglesia, Señor, sino que sea un diario vivir, Señor, Padre, que sea un camino diario, Señor, por el cual transitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Colocamos en tu nombre, Señor, este día, Señor, y en tus manos, Dios de los cielos, Señor, nuestros deseos, nuestros planes, Señor, nuestros proyectos, Señor, Padre. Por favor, dirígenos, Señor de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.